Bendiciones, amados hermanos. Les doy gracias a Dios por por esta nueva oportunidad de poder dar la lección número 7 de nuestra Escuela de Liderazgo, módulo 209, año 2, título Predicación y Enseñanza. Y esta es la lección número 7, llamado El método de la enseñanza. Así que vamos a hacer una oración iniciamos, la lección del día de hoy. ¿Listo? Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día que nos permites estudiar tu palabra, nos permites, Señor, poder prepararnos, poder estudiar, Señor, poder comprender el mensaje tuyo. Te pedimos que por medio de esta lección, Señor, podamos ampliar nuestro conocimiento acerca de la predicación, de la enseñanza y que podamos ser cada día mejores expositores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, en este método que vamos a ver, esta lección que vamos a ver tiene como título el método de la enseñanza, clase número 7. Y subrayé aquí la introducción porque es supremamente importante. Dice, en la enseñanza, se está grabando, sí. En la enseñanza de la Biblia, la iglesia cuenta con el Espíritu Santo como su ayudador. Él inspiró la palabra que nos enseña y Él es su maestro. Jesucristo dijo que el Espíritu les enseñaría a sus discípulos, les guiaría a toda la verdad y les recordaría todas las cosas. Y hay muchos textos ahí reflejados. Juan 14, 26, Juan 15, 26, Juan 16, 13. Así que todos esos versículos pues simplemente son formas de aclarar lo que dice aquí el texto. Muy importante para el tema de la predicación y la enseñanza, completamente la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hoy en día hay muchas formas en las que podríamos recibir inspiración, digámoslo así, y se ha perdido o se está perdiendo mucho ese tema de Dios me dijo, Dios me está dando una palabra para la iglesia. Infortunadamente hoy en día de pronto con el tema de la inteligencia artificial, yo simplemente le puedo decir a la IA, quiero predicar este domingo en la iglesia sobre el amor de Dios. Créame una predicación temática acerca del amor de Dios que dure más o menos 40 minutos, dame los puntos, subpuntos, temas, títulos, propósito general, propósito específico, y la IA lo va a hacer. Y la pregunta es, ¿ahí, en ese lugar, en esa forma, habría inspiración de Dios? Claramente no. Simplemente es una inteligencia artificial respondiendo unas preguntas que usted le realizó y que si usted se las hace de la manera correcta, pues ella se las va a responder. Pero lo que nosotros como creyentes debemos hacer, no estoy diciendo que no podamos usar la IA, la podemos usar para ciertas cosas importantes, pero lo más importante cuando vayamos a dar un mensaje es que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos muestre el mensaje y ya después de que usted arme su bosquejo, ahí sí ya puede usted ayudarse. Con la inteligencia artificial puede ser ¿para qué? Para ampliar información, para ver contextos históricos, cosas como esas. Entonces, pues les insto a que siempre que vayan a dar una enseñanza, una predicación, lo hagamos bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo porque Él fue el que inspiró la Biblia y es el que conoce la Biblia de la manera correcta. Ahora, también quiero decir para ser claros, ¿no? Hay mucha gente que no estudia realmente la palabra, que no se esfuerza, que no se esmera por estudiar la palabra de la manera correcta y la excusa es, el Espíritu Santo es el que me enseña todas las cosas. Pero pues el Espíritu Santo también necesita de que nosotros haya algo, que nosotros haya palabra, que nosotros haya información para poder usarnos. Él pone todo muchas veces cuando no hay, pero es importante que nosotros también podamos estar preparados. Recuerda lo que dice 2 Timoteo 2:15, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así que tenemos que estar preparados. Entonces empezamos con el punto 1 acerca de la lección del día de hoy. Tiene como título planear la enseñanza. Entonces, establecer el objetivo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Un objetivo es lo que usted espera alcanzar con su esfuerzo en relación con su ministerio a los demás. Los objetivos claramente definidos son esenciales para la enseñanza efectiva. Un buen objetivo se caracteriza por tres elementos importantes. Miren los que están acá. Por ser suficientemente breve para ser recordado, por ser suficientemente claro como para expresarlo por escrito y por ser suficientemente específico como para ser alcanzado. A veces de pronto predicamos de cosas en el altar en la iglesia que no son breves, digamos, los 20 puntos para alcanzar el éxito. No, hay que ser breves, hay que tratar en lo posible de que el mensaje pueda ser recordado. Y si de pronto el mensaje fue muy largo, que en una sola frase o en dos, tres puntos usted pueda, su enseñanza puede ser recordada por los oyentes. También debe ser, se puede expresar por escrito y lo otro que también puede ser alcanzar lo que usted está predicando, la meta que estamos predicando. Así que son objetivos importantes que debemos realizar.
Uno no prepara una predicación por prepararla y ya, preparar un mensaje, no tiene que tener claro los objetivos de lo que va a predicar, para que de esa forma el mensaje tenga una fluidez y lleve y cumpla el propósito que Dios le está dando. Ahora, objetivos generales de alcance, ay, o de largo alcance. Ayudar a los alumnos a alcanzar la madurez cristiana, estos son muy claros. Instruir para que alcancen los perdidos para Cristo. Todos los mensajes deben tener esto. Enseñar cómo estudiar y entender la Biblia, orientar en el cumplimiento eficaz de su servicio cristiano. A veces hablamos de cosas que Dios supuestamente nos va a dar, de que Dios nos va a devolver lo que el diablo nos quitó, de que no sé qué, y se nos olvida hablar de estos puntos importantes. ¿Cómo alcanzar la madurez cristiana? Una predicación de estas es supremamente importante. ¿Cómo lograr la madurez en Cristo? ¿Cómo dejar de ser niños espirituales? Eh, no sé, una predicación que se llame ¿Cómo ganar almas para Cristo? Enseñar cómo estudiar y entender la Biblia. Perfecto, eso sí sería una predicación acerca de lo que sería la exégesis y la hermenéutica. Cómo estudiar la palabra de forma correcta. También cómo podemos orientar el cumplimiento de una vida, bueno, de una vida de servicio, ¿no? De manera eficaz. Esto es importante porque muchas veces la gente se le olvida la importancia del servir. Nosotros no servimos por obligación ni por imposición, sino que servimos con amor. Y el servicio no es, o no debe ser más bien, el servicio no debe ser un esto. Alguna gente lo ve como, ay, si yo puedo, pues sirvo, si no puedo, no sirvo. No, el servicio debe ser esto una honra para nosotros. Que cada vez que tengamos la oportunidad de dar una palabra, un mensaje, de servir en la iglesia, lo veamos como un compromiso importante y le demos la importancia, perdón, la importancia no, le podamos dar la relevancia que merece y no simplemente como dejarlo así. Ahora, deben haber también objetivos específicos tanto para el grupo de personas que van a escuchar el mensaje como para los individuos los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Puedo predicar acerca del amor. Perseveremos en el amor entre los creyentes. Perseveremos en el amor los unos con los otros. Como dice el apóstol Pablo, sopórtense los unos a los otros. Listo, hay un objetivo específico para el grupo. Pero ahora también vamos a hablar de algo individual. Entonces, ahora amémonos a nosotros mismos como Cristo, como qué, amémonos a nosotros mismos para poder amar a los demás. No solamente podemos enfocarnos en el grupo como tal, sino también en las personas de manera individual, porque el mensaje debe llevar todos esos objetivos, todas esas cosas importantes, objetivos específicos para personas y para grupos específicos. Ahora, perdón, perdón que se me salió esto de acá. No, listo. Programar las lecciones. Mire, esto ya lo hemos hablado, no voy a ¿cómo se dice? Enfatizar mucho en esto porque ya lo hemos hablado, pero mire lo siguiente, programar las lecciones. Podemos planear una serie. ¿Qué quiere decir esto? Podemos pensar, digamos, en mi congregación, en mi iglesia, en mi grupo bíblico. Hay muchas preguntas cuando se hacen las enseñanzas acerca de la moralidad. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Entonces yo puedo colocar una serie de predicaciones que hablen acerca de cómo vivir, cómo debe vivir una persona creyente. El apóstol Pablo habla mucho de eso, cómo debe vivir el diácono, cómo debe ser el sacerdote, cómo debe ser todos esos temas para poderlo tener de mejor forma. Que debe ser marido de una sola mujer, que no debe ser dado al vino, no pendenciero, no amigo de las ganancias deshonestas. Entonces, esto es importante y lo podemos hacer de esa forma. También importantísimo, que ya lo hemos dicho también en otras lecciones importantes, definir el material primario. La Biblia es el libro de texto del maestro cristiano, es la base de toda enseñanza cristiana y debería ser la base y la sustancia de cada lección. ¿Qué quiere decir esto? Dos puntos importantes: determinar cuáles porciones de la Biblia usted va a usar para la lección e incorporar los textos en la lección de manera que sirvan como pilares pero agregarle suficiente explicación y contextualización como necesario para que su mensaje pueda ser asimilado. Ya lo dijimos en la lección pasada, la Biblia tiene que ser el centro de toda la enseñanza. Dejemos de pronto de estar a veces, infortunadamente, hablando de tantas cosas que no son. Solamente podemos usar de pronto testimonios, podemos usar parábolas, podemos usar refranes como apoyo, mas no pueden ser el centro de la enseñanza. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de una enseñanza desde el texto. Entonces, mire, por ejemplo, textos referentes. Desde su conocimiento de la Biblia, completado por la búsqueda en la corporación literales y temáticas, identifique los pasajes más idóneos que iluminen el tema. Entonces, vamos a hacer un ejemplo.
Resulta que dijimos, bueno, vamos a hablar en la iglesia acerca de lo que dice la Biblia en los evangelios acerca del amor. Entonces, buscamos una concordancia bíblica, casi todas las Biblias anteriormente, o las de hoy en día no, pero las Biblias de antes traían concordancia bíblica, y usted en la concordancia busca la palabra amor y aparecía todas las veces que en la Biblia dice esa palabra. Entonces, por ejemplo, usted puede buscar solamente en los evangelios cuántas veces se repite la palabra amor y leer los textos, y de ahí sacar una predicación. Bueno, yo no voy a predicar del amor, voy a predicar de pronto de qué dijo Jesús acerca del dar, del ser agradecidos con Dios, de las ofrendas, de los diezmos. Entonces, buscamos esa palabra y hacemos una predicación desde el texto. Podemos colocar los puntos de la enseñanza. Entonces, cuando usted empieza a recolectar esa información, ese material, vamos a recoger toda esa información que usted leyó, que escuchó, que ha visto, los comentarios bíblicos y todo lo que relacione su enseñanza con su enseñanza, los textos que ha leído con su enseñanza. También hay que tener en cuenta que usted ha aprendido, puede añadir experiencias personales, pero solamente como un apoyo, no como el centro de la enseñanza. Pero más importante aún, que es lo que yo recomiendo, debemos aprender a diferenciar, bueno, ya vimos nosotros doctrinas fundamentales, que es donde hablamos acerca de cuáles son nuestras creencias. Porque a veces, por ejemplo, vamos a buscar información acerca, por ejemplo, de la Trinidad, la deidad de Cristo, pero resulta que fuimos y sacamos información de un artículo de una iglesia que es unitaria. Entonces, tenemos que verificar la fuente de donde estamos sacando la información. O resulta que me puse a buscar quién es Dios, pero me puse a leer un libro de los mormones o de los testigos de Jehová. Entonces, hay que tener en cuenta eso para no caer en el error. Ahora, también nosotros somos arminianos en la parte de la salvación. Entonces, si yo me puse a buscar información acerca del calvinismo, pues no es que esté mal, solamente que pues no está acorde con nuestras creencias. También, digamos, en la parte escatológica, ¿no? Pero pusimos a buscar la parte de escatología y resulta que yo estoy diciendo que ahora yo soy post-tribulacionista o mesotribulacionista, cuando nuestra iglesia o nuestra denominación habla acerca del pretribulacionismo. Entonces, pues debemos saber y entender en qué contexto estamos nosotros. Por eso es importante que esos puntos de la enseñanza sean coherentes, ¿cierto? Y también, por favor, que la información que busquemos sea real. A veces se busca información en Internet. Que la NASA, que hay como se dice, un estudio de la NASA revela que se determinó que el Sol le hace falta un día y que eso es porque Josué duró y el Sol se paró. Mano, eso es mentira. La NASA no dijo eso. Y se puede buscar dónde sale la información y sale por allá de una página X que subió una información falsa y ya lo que llamaríamos hoy en día un fake news. Entonces, por favor, verifiquemos la información. Construir una secuencia didáctica con el material. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una motivación, que es una actividad afectiva que confronta al discípulo con la pregunta. ¿Por qué es importante que yo haga esto? Entonces, hermano, ¿por qué es importante que usted en su casa, como decíamos el viernes pasado, tenga una casa de vida? Entonces, ahí podemos sacar esa información. Encuadro de normalización tiene el fin de crear un ambiente propicio para el aprendizaje, porque aclara de antemano las reglas y el propósito como la asistencia puntual de la lección, lecturas, etcétera. La enunciación, que es el cuerpo de la enseñanza, la modelación, que es la parte del maestro pone la enseñanza, aplica la vida al estudiante, la simulación, siguiendo el modelo dado por el maestro, es ahora el discípulo el que bajo la supervisión de su maestro delibera cómo usar la enseñanza bíblica. La ejercitación, habiendo recibido la enseñanza y el modelo y el consejo del maestro, es el turno del oyente de pensar cómo aplicar concretamente todo esto a su vida particular. Pasaremos a la demostración. Es el momento en el cual se hace visible el resultado de la enseñanza. Esto puede darse inmediatamente después de cada lección, por ejemplo, en forma de ofrenda que se entrega o como respuesta a un llamado. Por eso a veces se hace un llamado al altar. Entonces, se predicó acerca del perdón de los pecados y dijimos, bueno, vamos a hacer un llamado al altar de todas las personas que sientan la necesidad de reconciliarse con Dios o de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué pasa? La gente pasa al altar. O la oración fue acerca de liberación. Entonces, todos aquellos que sientan la necesidad de ser liberados o que sienten opresión, ansiedad, depresión, estrés, sienten que de pronto están siendo perseguidos por espíritus, demonios, sí, vengan al altar y vamos a orar por ustedes. O bueno, el día de hoy es una hora, predicamos acerca de la sanidad, de que Jesús sana, de que Jesús salva. Entonces todos los que necesiten ser sanos pasen al altar. Pues eso es una demostración, un llamado al altar. Y lo último, pues obviamente la síntesis y la conclusión, pues que es el cierre del mensaje. Comunicar la enseñanza, entonces, la ejecución del plan. Aquí pues no voy a detenerme mucho, pero quiero decirle algo importante. Cuando hacemos un bosquejo bíblico,
y lo desarrollamos. Si usted durante una semana, un mes, 2 días, 3 días, tuvo la capacidad de organizar un bosquejo bíblico, sigámoslo. Porque a veces hay gente que llega y se para en el altar y dice, no, yo tenía este mensaje, pero Dios me lo cambió. ¿Puede pasar? Puede pasar. Sí, no es tan habitual, pero puede llegar a ocurrir. Pero si usted tuvo la capacidad durante una semana de preparar todo un mensaje, de organizarlo, pues predique el mensaje que ya organizó. No pongámonos a inventar a última hora, cambiar las cosas cuando usted tuvo toda una semana para preparar un mensaje, por ejemplo. Que pues ahora, si no es así, si fue que de momento le dijeron que predicara, pues ya es diferente. Utilice más de un medio. La enseñanza alcanza a su destino mediante la percepción del oyente. Los cinco sentidos son puertas de acceso a la mente. Están los oídos, bueno, los sentidos son varios, aquí se les menciono solamente algunos. El oído, la vista, el tacto, el sabor, el olfato. Usted puede, se puede poner un video, se puede decirle a la persona, dígale a su hermano, usted puede poner a la persona a escribir, vamos a pensar y vamos a hacer una introspección y vamos a escribir X cosa, o párese y salude a su hermano. Todas esas situaciones que le ayudan a usted a que se pueda predicar la palabra no solamente prestando atención. Antiguamente era así, se predicaba y todo el mundo prestaba atención y todo el mundo hacía silencio. Hoy no, infortunadamente por la tecnología, la atención de las personas es mucho más dispersa, entonces es importante poder no ser un payaso en el altar o en un grupo bíblico queriendo como atender a llamar la atención de las personas, sino simplemente pues usar muchos medios para que la gente entienda el mensaje de la forma correcta. Sea claro y pertinente, esto es importantísimo. Use un lenguaje que sea fácil de comprender. El lenguaje es el puente entre su conocimiento y la necesidad del alumno. ¿Qué quiere decir esto? Usted puede ser muy catedrático, usted puede ser muy profesional, muy docente, puede tener un lenguaje ¿cómo se dice? Muy estructurado, usar palabras demasiado, digámoslo, rebuscadas. Por ejemplo, cuando usted ve los abogados cuando hacen un juicio usan palabras muy envolventes que usted dice, uy, esa palabra sonó muy bonita, pero no todo el mundo la entiende. Entonces tenemos que usar un lenguaje que sea claro, específico, también entendiendo que mi lenguaje debe ser sencillo y claro, pero sin ser vulgar, sin ser grosero y tampoco sin llegar a la falta de respeto. Así que debemos estar en esa delgada línea para obviamente y también tener un buen léxico, no decir aiga, ¿cierto? Entonces usar un lenguaje, una oratoria correcta. Y ya está la última parte, la transmisión efectiva. ¿Qué tiene la transmisión efectiva? Información e interacción. Usted ve que la gente está hablando acerca del tema. La conferencia sencillamente cuenta, explica y aplica la lección mientras que los alumnos escuchan. Seguir todo al pie de la letra de forma detallada como usted lo colocó. Narración de historias. Esto es importante. Es un método de comunicación eficaz que parte unilateralmente del narrador. Las historias captan la atención, despiertan la curiosidad y apelan a las emociones. Muchos, ¿cómo se dice? Muchos profesores de homilética dicen que es una de las mejores formas de introducir una predicación, que la introducción sea una historia. En la época de 1958, cuando no sé, cuando la Inglaterra estaba gobernada bajo el rey no sé qué, ocurrió cierta situación y usted cuenta la historia y la gente se queda atenta escuchando, captando la historia y usted introduce la predicación. Se puede usar. Obviamente, como dije, que sean historias reales y si no es una historia, si no es una fábula, pues usted haga hincapié en que es una fábula, en que es una historia ficticia, que es una analogía, que es una metáfora, para que la gente no crea que lo que usted está diciendo pues es literal. No, bueno, en este caso, esto va más enfocado para el tema de lecciones, más que para predicaciones, ese punto que viene el tema de las preguntas y respuestas. Hay ocasiones en donde usted puede permitir preguntas, cuando hay conversatorios, y hay respuestas, pero no todo el tiempo es recomendable, porque a veces hay personas que hablan mucho y toman el control del tiempo y terminan durando 20 minutos hablando y el predicador no pudo seguir predicando porque la persona habló. Entonces, esto tiene que también ser coherente. Discusión en grupo, es el intercambio de información, ideas, bueno, eso vuelvo a repetir, también es como para el tema de las lecciones. Opiniones realizando por un grupo, importantísimo. Si usted es un maestro y está enseñando una lección en un grupo en vivo y en directo, cuando se hacen discusiones en grupo siempre van a personas a saltar a dar su opinión personal acerca de ciertos temas. Y pues todos tienen el derecho a opinar, ¿cierto? Pero no quiere decir que sus opiniones sean correctas. Entonces, uno como maestro o persona que está enseñando tiene que tener la capacidad con, ¿cómo se dice? Con sencillez, pero también con prudencia de hacerle entender a la persona que
lo que está diciendo no es correcto y que el punto de vista correcto es el siguiente, porque hay gente que nunca lo va a hacer y se van a ofender. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. También se pueden hacer grupos pequeños de estudio. Ya en esta parte, que es la final, uy, perdón, me salté aquí, se me saltó. Concentración en el propósito. Enseñe para alcanzar el objetivo, eso ya lo habíamos hablado. Observe a Jesucristo. Uy, esta parte sí es muy esencial. ¿Por qué? Porque Él fue el maestro por excelencia. Usted no ve a Jesús discutiendo ciertos temas con la gente, solamente temas específicos. Jesús no peleaba con, no, perdón, no peleaba, no. Jesús no discutía o no se enfrentaba con personas que no sabían de la Biblia. A los que Jesús regañó o le llamó la atención era a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, que eran los que supuestamente tenían conocimiento de la palabra. Pero usted no lo ve peleando con la samaritana, ni con el ciego Bartimeo, ni con el enfermo. Él predicaba la palabra y su mensaje. Tenía confrontaciones con aquellos que sabían y que realmente no estaban entendiendo el mensaje, pero no más. Entonces, el conocimiento y el entendimiento de Jesús debemos usarlo, ver cómo Jesús hablaba, cómo Jesús predicaba, cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús compartía e impartía la palabra. También vemos la comunicación oportuna de Jesús. Esto también en qué descansa en la metodología que Jesús usó, porque Jesús utilizó el medio y el método oportuno en cada situación para enseñar sencillamente las verdades que el pueblo necesitaba escuchar. Entonces, si usted ve, podemos pensar que Jesús usaba lenguajes difíciles, ¿no? Hablaba por medio de parábolas, siendo un maestro de la ley, siendo un rabino, porque pues eso era, usaba parábolas para explicarle a sus discípulos y a la gente que lo seguía las enseñanzas que él estaba impartiendo. Así que es un método muy importante, así que podemos usarlo porque tiene una comunicación muy efectiva. Importante, las parábolas no son doctrina, son parábolas, porque están basadas en situaciones eh, cotidianas, pero bajo un aspecto fantasioso o que no está de acuerdo a la realidad, llamémoslo así. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo es un buen mensaje de la palabra de Dios, pero es una parábola, no es literal. La parábola de Lázaro y el hombre rico. Entonces, ahora vamos a sacar una doctrina sobre que supuestamente, perdón, que los que están en el infierno pueden ver a los que están en el cielo, o sea, y que hay un gran abismo. Eso es una parábola, no es doctrina. La exigencia de Jesús a su auditorio, perdón. Jesús siempre enseñaba con compasión y comprensión para con los que le seguían en su necesidad. No temía perder seguidores que no quieren aceptar la verdad de su enseñanza o decepcionar a quienes le seguían por motivos equivocados. O sea, usted no predique pensando de que, ay, no, es que si yo predico ese tema, entonces no me van a querer. No importa. Decía un pastor muy conocido llamado Misraim Esquilín, que le habían enseñado que había que tener el ministerio del zancudo. Había que oírle a los aplausos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay muchos aplausos es porque el mensaje está siendo muy complaciente. Pero los mensajes que son muy fuertes no tienen tantos aplausos. Así que es importante también entender esto. Y lo último, el resultado de la enseñanza de Jesús. Esto es lo más importante. ¿Qué es lo que está ocasionando el mensaje que estamos enseñando? Entonces vamos a ver aquí tres puntos importantes. La palabra de Dios es nuestro recurso de verdad y autoridad. Solamente la palabra, como decía Martín Lutero, solo escritura. La eficacia de nuestra enseñanza descansa en nuestro deseo de utilizar el lenguaje sencillo y vivo. No hay que ponernos a rebuscar palabras, como a veces vamos a orar y salimos es con amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, Señor de Israel y Padre Celestial y Dios de Abraham, de Jacob, de Israel. Mano, sea sencillo, o sea, hable de una manera clara, no busquemos cosas rebuscadas porque no hay necesidad de hacer eso. El éxito de la enseñanza descansa en nuestra habilidad de enseñar a alguien que a su vez enseñe a otro. Y aquí, sumamente importante, Jesús no solamente enseñó con parábolas, no solamente enseñó de formas en las que la gente le pudiera entender, sino que enseñó y predicó con el testimonio. Entonces, usted como ministro de la palabra, usted como líder de la iglesia, usted como anfitrión, como líder de grupo bíblico, como maestro de niños, como auxiliar de la casa de vida, usted tiene que dar testimonio. Y esto, pues, es hasta, digámoslo, un poco innecesario, digamos, recalcarlo, pero es importante tenerlo en cuenta. El testimonio es lo que más predica. Entonces, esta es la lección del día de hoy. Espero que pueda ser de ayuda para ustedes y por favor les recomiendo que sigamos realizando las evaluaciones eh, de manera puntual para que podamos terminar estas lecciones del día de hoy.